Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde nuestro pequeño santuario de la Divina Misericordia y nuestra pequeña casa de oración, desde la Arquidiócesis de Miami. Hoy le vamos a presentar una nueva meditación en este tiempo de Cuaresma y vamos a presentarle la primera parte de la meditación sobre el Viernes Santo. Van a ser 3, esta es la primera. Y vamos a estar tratando de distintos eventos, distintos tópicos y distintas manifestaciones que sucedieron durante este día, ¿verdad? Tan extraordinariamente importante en la vida nuestra y de toda la humanidad. Primero vamos a tratar el tema de Jesús ante Pilato. En la madrugada del Viernes Santo, llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al palacio de Poncio Pilato, acusándolo de ser un malhechor y de haber dicho que era el rey de los judíos. Pero Pilato les dijo que lo juzgaran ellos mismos, según su ley. Ellos deseaban matarlo, pero le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Qué ironía. Pilato entonces le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Eres tú el rey? ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que estaban en mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo entonces, ¿eres tú rey? Jesús respondió, tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta cínicamente, ¿qué es la verdad? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato quedó muy impresionado con las palabras del Señor, pero no las podía entender. Se dio cuenta que tenía delante de él a alguien poco común. Sentía su inocencia, pero quería quedar bien con los judíos y evitar un problema con la autoridad sobre él, que es el César, ¿no? El emperador romano. Su esposa le había avisado y le había dicho que no se involucrara. Y entonces trató de desligarse de todo y hasta llegó a lavarse las manos para mostrar que él no tenía culpa alguna de lo que estaba sucediendo. Inclusive hasta quiso liberar a Jesús, comparándole con Barrabás, un criminal, un enemigo terrible de los romanos, ¿no? Pero los judíos gritaban, a él no, a Barrabás, suelten a Barrabás. Y entonces mandó a flagelar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Yo quisiera desearle en estos momentos, sugerir que traten de ver hoy la película de la Pasión hecha por Mel Gibson. Está filmada de una manera tan realista que nos puede sumergir en estos momentos de tan profundo e insoportable sufrimiento, nos puede sumergir en la pasión de Cristo Jesús,
desde la agonía en el huerto hasta su crucifixión y muerte en la cruz, en el Calvario. Aquellos que no tengan la película o el DVD pueden verlo también en el internet. El segundo evento que quisiera mencionar y hablar un poco de él es el dolor y el sufrimiento de Jesús. Tal como hemos meditado anteriormente, Jesús durante su agonía llegó a sudar gotas de sangre y llegó a exclamar: Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía que iba a experimentar una vez más el dolor de nuestros pecados, especialmente el del pecado original, pues Él se hace pecado para ofrecerse al Padre como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y una vez más, Él iba a experimentar el dolor del pecado original, que Él también había sufrido, pues Él es Dios. Y se daba cuenta de que Él, al hacerse pecado, Él mismo estaba haciendo sufrir a su propio Padre una vez más. Desde el comienzo de su vida pública hasta el proceso de su juicio, de su condenación, a través de todo su camino hacia el Calvario y durante su crucifixión, Jesús recibió ofensas extraordinarias, ultrajes o agravios, insultos, desprecios, burlas, rechazos, humillaciones, pullas, groserías, traiciones, calumnias, difamaciones. Y todavía se puede añadir más. Estos son todos nuestros pecados y muchos más. Pecados de toda la humanidad. Los de ayer, los de hoy, los de siempre. Su consuelo era que sabía que este sacrificio era el sacrificio que iba a lograr la reconciliación de toda la humanidad con el Padre Creador. Y por lo tanto, iba a abrirnos las puertas del cielo por habernos Él redimido a nosotros, por haber pagado la cuenta que en realidad debimos haberla pagado todos nosotros, que fuimos los que cometimos los pecados, y no Él, que era igual a nosotros en todo menos en el pecado, ¿no? Este día, después de ser flagelado, los soldados lo llevaron dentro del paraíso, del palacio. Convocaron a toda la guardia, lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se lo colocaron. Y acercándose comenzaron a burlarse de él y lo abofeteaban y lo golpeaban. Le golpeaban la cabeza con una caña para que las espinas de la corona se clavaran en su cabeza, en su cuero cabelludo. Lo escupían, se doblaban de rodillas y le rendían homenaje, se burlaban de él. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Los que pasaban frente a la cruz en el Calvario lo insultaban y moviendo la cabeza decían: tú que destruyes el templo y dices que en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban, diciendo: ha salvado a todos,
Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje entonces ahora de la cruz y creeremos en él. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y se sortearon mi túnica. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que quisiera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los 2 ladrones para que el peso del cuerpo cayera y aplastara los pulmones y se ahogaran, sencillamente, se ahogaran y murieran ahogados, ¿no? Cuando llegaron a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo en la noche, ¿no? Y trajo una mezcla de mira y de aloe, que pesaba unos 30 libras. 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ahora vamos a meditar un poco sobre la primera palabra, las primeras palabras que Jesús dice desde la cruz, las primeras. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Acababan, hermanos, de levantar en alto a Jesucristo, clavándolo en la cruz, ya clavado en la cruz. Y precisamente entonces, cuando se levantó aquella gritería de blasfemias y de insultos, cuando los chiflidos del pueblo se mezclaron con las risas de los escribas y los fariseos, cuando sus enemigos lanzaron su último reto: pues no eres tú hijo de Dios, ahora tienes la ocasión de demostrárnoslo, baja de la cruz y entonces te creeremos y caeremos de rodillas a tus pies. Y dirigiéndose a la chusma,
dirían sin duda, ¿ven cómo teníamos razón? ¿Ven cómo no era más que un falso profeta, un farsante? Y precisamente entonces, en ese momento, cuando Jesús hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera ¿no? y se hundiera para siempre en el infierno a todos ellos, esos que deseaban su crucifixión, precisamente en esos momentos Jesús decía, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesucristo sabe que son culpables. Si no lo fueron, no pediría perdón por ellos. El perdón era una cobardía. Ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión que todo el mundo practicaba. Y sin embargo el perdón es el amor en su máxima expresión. Es fácil amar. Es heroico perdonar. Pero perdonar porque no saben lo que hacen. Señor, eres la verdad eterna. Tenemos que creer lo que nos dices. Pero qué difícil nos resulta entender lo que tú acabas de decir, Señor. Anoche tuviste la osadía, el atrevimiento inaudito de decirle al príncipe de los sacerdotes que eres el Hijo de Dios. Y antes ya lo habías demostrado que lo eres. ¿Cómo entonces dices, Señor, que no saben lo que hacen? Y sin embargo, Señor, tienes razón. En realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían aquellos desgraciados. No sabían lo que hacían, como no lo sabemos tampoco nosotros. El Señor levantó su mirada al cielo y pidió perdón, no solo por aquellos escribas y fariseos, sino por cada uno de nosotros en particular, uno por uno, ustedes y yo también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, mis queridos hermanos, terminamos esta primera parte del Viernes Santo. Y decimos juntos, Jesús, en ti confío.